Las redes sociales nos están arruinando el cerebro. Plataformas como Instagram o TikTok están atentando contra nuestra capacidad de concentrarnos. De hecho, según un artículo de New York Times, nuestra habilidad de concentrarnos es menor a la de un pez dorado. Afortunadamente, estos datos son completamente falsos, y no exagero, no existe evidencia científica para hacer dicha afirmación con total seguridad. Sin embargo, cualquier opinólogo de las redes o la televisión es capaz de repetir estos datos con total impunidad. Sin ir más lejos están estos estafadores que venden la desintoxicación de dopamina o estas prácticas extrañas para concentrarnos. Es por eso que, entre tanto vende humo, decidí usar mi antiguo título de psicólogo para no solo derribar este mito, sino también mostrarles por qué se mantiene esta falsa creencia. Entonces, sin dar más vueltas, les propongo pasar al video del día de hoy, donde finalmente derribaremos este mito, o por lo menos haremos el intento. Después sale cualquier nabo a instalar el debate y este video queda completamente olvidado. Antes de pasar a cuestionar el mito, deberíamos dejar en claro qué es la atención, lo cual es un desafío en sí. Por ejemplo, según Wikipedia, la atención se define como la capacidad que tienen las personas para seleccionar, mantener o dirigir la información relevante. Si bien esta definición es correcta, no deja de ser incompleta, al menos desde el punto de vista de la psicología o las neurociencias, dado que el estudio de la atención es bastante complejo. A fines del video podemos manejarnos con la definición enciclopédica. Podría buscar definiciones mucho más complejas para ostentar mi título universitario, pero solamente haría todo más confuso. De momento, usemos esta, aunque con algunas aclaraciones. La atención en los humanos es más limitada de lo que parece, al punto tal que no hay forma de realizar dos tareas complejas en simultáneo. Por ejemplo, uno puede caminar mientras sostiene una conversación porque la acción de caminar no requiere de nuestra atención. Sin embargo, manejar un vehículo y hablar por teléfono es un peligro, incluso con manos libres. Al estar pendientes de la conversación, el conductor podría ignorar otro tipo de estímulos que requieran de su atención, como por ejemplo otro auto o una vieja cruzando la calle. Esto nos lleva a otro de los aspectos fundamentales. El foco de atención es fluctuante. Es decir, podemos reorientar nuestra atención a distintas tareas o estímulos. Acá es donde aparece una palabra que estaremos usando más adelante, multitasking o en español multitareas. Por ejemplo, uno puede estar leyendo con música de fondo y ante un temazo orientar los sentidos hacia la canción en cuestión para después retomar la lectura. Estos procesos son tan rápidos que resultan imperceptibles, por eso se cree que es posible manejar y hablar por teléfono. Lo que hace el cerebro es ir orientando la atención entre los estímulos de la ruta y la conversación. De esta forma, cualquier estímulo repentino, como el ya mencionada señora u otro auto, será ignorado por completo. Está bien que el cerebro funciona rápido, pero tampoco para tanto. El famoso spam de atención, citado en varios artículos, vendría a ser la capacidad que tenemos de concentrarnos en una tarea antes de cambiar nuestro foco de atención. Según dice el sentido común, la aparición de los celulares y las redes sociales han provocado que este tiempo sea cada vez más corto, de acá la comparación con el pez dorado. La caída del spam de atención afectaría notablemente nuestra capacidad de procesar información, haciendo que la única forma de adquirir nuevos conocimientos sea a través de reels de Instagram, shorts de YouTube o TikTok. En palabras más sencillas, el intelectual del 1900 podría estar leyendo un mismo libro durante 4 horas, mientras que nosotros apenas podemos terminar de ver un video de TikTok. La pregunta es, ¿de dónde salen estos datos? ¿Quién se encargó de medir la capacidad de atención de las personas, o bueno, las del pez dorado? Eso mismo se preguntó un periodista de la BBC en 2017 en un artículo titulado Derribando el mito del spam de atención. Aparentemente todo nace con un estudio que fue llevado a cabo por el equipo de marketing de Microsoft Canadá, quienes notaron que desde el año 2000 al 2015 el spam de atención bajó de 12 segundos a 8 segundos, quedando por debajo del pez dorado, cuyo spam de atención es de 10 segundos. Este estudio citado hasta el día de hoy fue borrado por el mismo equipo, dado que los datos son falsos, o al menos poco confiables. Ellos jamás midieron el spam de atención, los datos los recolectó una empresa llamada Statistic Brain, quienes jamás mostraron cómo hicieron para obtener ese número, y lo que es peor, si los googlean, esta empresa no tiene ni sitio web ni nada por el estilo, solo quedó un canal de YouTube de dudosa procedencia. No quiero ser mal pensado y dudar de Microsoft, pero a simple vista parecería que les vendieron cualquier cosa a sus clientes. En resumen, crearon un problema para vender una solución. Estaban vendiendo una herramienta de marketing para un mundo donde, según un estudio falso, nuestra capacidad de atención viene decayendo. Obviamente vivimos en un mundo lleno de distracciones, pero no hay evidencia de una falla estructural irreparable. Ahora bien, más allá de los datos inchequeables, cualquier persona con conocimientos mínimos del tema sabe que el estudio es falso. El spam de atención no se puede medir en abstracto, depende de la tarea. La mayoría de la investigación científica real está asociada a los trastornos mentales vinculados con el déficit de atención o la pedagogía.
O sea, se buscan formas de volver el material educativo más didáctico o qué tan efectivas pueden ser las nuevas tecnologías dentro del ámbito educativo. Pero siempre estamos hablando de estudios en tareas específicas. No hay manera de calcular el spam de atención promedio y tampoco es un dato relevante. A todo esto, el mismo periodista de la BBC también quiso investigar si efectivamente los pez dorados tenían un bajo spam de atención y sorprendentemente ese dato también es falso. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero volviendo a los humanos, si esto fuese un dato falso e intrascendente, no meritaría hacer un video al respecto. En esencia, no deja de ser una de esas curiosidades que repite la gente en eventos sociales como, no sé, un asado. Sin embargo, este dato falso es usado para tomar decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cada tanto sale un titular diciendo que limitan el uso de celulares en las escuelas para evitar distracciones, o si no, también tenemos a quienes dicen que la comprensión lectora ha empeorado producto de la narrativa de las redes. El razonamiento es el siguiente: las redes son adictivas y alejan a los niños de la escuela. Mi pregunta es, ¿en qué momento de la humanidad estudiar fue divertido? Que yo recuerde, no una época donde la juventud corría impaciente a estudiar. Nadie estudia por gusto, en todo caso lo hacemos por el beneficio que nos trae a largo plazo. Pero el proceso de sentarse a estudiar es engorroso, y más durante la infancia. Se me ocurren 500.000 de cosas más interesantes que estudiar. Efectivamente, los celulares son más atractivos que la escuela, pero también en su momento lo fueron los cómics o los videojuegos. Si exploran la cultura pop van a encontrar miles de chistes relacionados con qué tan aburrido es el sistema educativo. Sin ir más lejos, Roger Waters lo comparó con una picadora de carne. La cuestión es que acá es donde podemos empezar a entender por qué se comparten estas investigaciones con datos falsos. Es más fácil depositar la culpa en la juventud que cuestionar el sistema educativo, el cual debe adaptarse al mundo que habitamos y no al revés. Para darles un ejemplo, siempre está la cuestión de la biblioteca como fuente de conocimiento, cuando si vamos a la realidad, la mayoría de la información dentro de una biblioteca suele estar desactualizada. La ciencia es mucho más dinámica que hace 50 años. Por lo tanto, sería pertinente enseñar formas de identificar información científica real o dónde encontrarla. De esta forma, después no andarían repitiendo datos falsos como los de los peces dorados, por ejemplo. Con eso dicho, tampoco es necesario caer en la posición tecnócrata de ir a quemar bibliotecas y que nos eduque, no sé, un bot de Google. En todo caso, las instituciones sirven por su función social o para preservar la información. Cuando se intenta historizar, las bibliotecas son fundamentales. A lo que voy es lo siguiente: por citar un estudio falso, nos terminamos enroscando discusiones inútiles. Como por ejemplo, en 2023 se viralizó un clip del escritor Hernán Cassiari donde afirmaba que la juventud encuentra los libros aburridos y que es momento de buscar otras formas más dinámicas de narrar historias. La literatura era una cosa de épocas en donde no teníamos pestañitas que minimizar. Mucha gente haciendo fuerza para que los chicos lean. Mi hija tiene 6 años y obvio que no va a leer. ¿Para qué? Si bien podemos estar de acuerdo en ciertos aspectos, todo parte de un razonamiento erróneo. No existe tal rechazo hacia los libros. Todo lo contrario, la juventud usa TikTok e Instagram para encontrar recomendaciones de libros y debatir al respecto. Por si no lo sabían, existe el término bookfluencer, datazo intrascendente. Pero bueno. Hay un video interesante de una youtuber llamada The Book Leo, donde también trata esta temática, pero aporta un dato interesante. Durante la pandemia, la venta de libros creció en Estados Unidos. En Argentina estos números no se replican debido a la sucesión de crisis económicas, pero los libros son populares entre la juventud. Para darles un ejemplo, la Feria del Libro de Buenos Aires es uno de los eventos más masivos del país. Menciono los libros porque la discusión siempre se dio en torno a esta actividad, pero hay otro tipo de actividades que cuestionan el mito de la capacidad de atención, por ejemplo, los eSports. Lo cual es gracioso porque por un lado dicen que la juventud es incapaz de concentrarse, pero al mismo tiempo se quejan de que pasan horas jugando, no sé, al Fortnite o al Counter. Con esto, no niego que las nuevas tecnologías traigan problemas, todo lo contrario. El tema de las apuestas en menores de edad es preocupante, el bombardeo de notificaciones provoca estrés, sin contar la venta de datos personales y otras cuestiones poco sanas. El punto es no tomar decisiones en base a datos falsos. En lugar de leer investigaciones de marketing inventadas, deberíamos estar prestando atención a la juventud. Entonces, habiendo demostrado que no existe evidencia científica vinculada con nuestro span de atención en decadencia, evidentemente algo pasa con nuestra habilidad para concentrarnos, si no, el mito no hubiese llegado tan lejos. Lo cierto es que existe un problema real, pero no tiene mucho que ver con los celulares y las redes sociales. En 2023, la Asociación de Psicología Americana publicó un podcast con la doctora Gloria Mark, quien hizo un libro llamado Spam de Atención, un método novedoso para encontrar un balance entre la productividad y la felicidad. Cualquier libro que use la palabra felicidad en el título no puede ser científico, pero bueno, en este estudio de dudosa validez científica notaron que, a medida que pasaban los años, sus empleados iban perdiendo la capacidad de concentrarse en una sola tarea. En lugar de
eso se concentraban en múltiples tareas simultáneas, lo cual estaba vinculado a un aumento del estrés y trastornos vinculados con el ámbito laboral como el burnout o síndrome del quemado. Suponiendo que estos datos sean más o menos confiables, lo que está haciendo es confundir la fuente con las causas. El estrés y el burnout causan esa incapacidad para concentrarse y no al revés. Por ejemplo, durante la pandemia, por obvias razones, aumentaron los casos de ansiedad y depresión, dos trastornos que también atentan contra nuestra capacidad de concentrarnos. No me parece una locura pensar que, producto del encierro y el malestar que esto causa, la población haya usado redes sociales como una forma de calmar la ansiedad. Esta puede ser una de las razones por la cual ha proliferado el consumo de contenidos cortos que no requieren gran esfuerzo intelectual. Es una forma de mantener nuestros cerebros estimulados y de esta forma tolerar la ansiedad. Aclaro que lo mío es especulación basada en datos estadísticos, no estoy planteando una verdad absoluta. Simplemente quiero mostrarles que culpar a los reels de Instagram por todos los males del mundo es reduccionista e incorrecto. Pero además, andar propagando este tipo de estudios atenta con nuestra calidad de vida. En lugar de tomar la falta de concentración como una señal de alerta para buscar ayuda profesional, se lo ve como una muestra de debilidad. En palabras más sencillas, según la narrativa de los medios, si usamos TikTok es porque arruinamos nuestros cerebros con los teléfonos, y no porque tenemos estilos de vida que atentan contra nuestra salud mental. Por suerte, las redes sociales no provocan daños irreversibles. Hay formas saludables de relacionarse con la tecnología, como por ejemplo ser selectivos con las notificaciones, o tal vez iniciar actividades que impliquen alejarnos de los teléfonos, siempre y cuando sientan que su relación con la tecnología esté afectando su calidad de vida. De lo contrario, usen TikTok sin culpa. Tampoco hace falta estar haciendo actividades trascendentales las 24 horas del día. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esa gente que mensualmente hace un aporte económico para que estos videos puedan seguir existiendo. También se agradece a quien dona por Mercado Pago, por ese botón de YouTube que dice super like. La verdad, todo eso ayuda muchísimo. Así como también la gente que comparte en redes, en Instagram, en Twitter o toda red social que encuentren. La verdad que eso ayuda muchísimo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.